El origen del conflicto con Estados Unidos. En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro lanzó declaraciones polémicas en las que insinuaba una posible intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Esto incluyó menciones a figuras como Marco Rubio, senador republicano de influencia en política latinoamericana. La respuesta de Washington fue inmediata. Retiraron a su embajador en Bogotá para una consulta urgente. Ese gesto encendió las alarmas y marcó el inicio de una crisis diplomática abierta. Esta semana, ambos países comenzaron a desescalar el conflicto. El embajador de Estados Unidos volvió a Bogotá, aunque dejó claro que lo hacía con preocupaciones persistentes. A su vez, Colombia envió de regreso a su embajador en Washington con un mensaje conciliador y una carta dirigida directamente a Marco Rubio con disculpas explícitas. Este movimiento revela un cambio de tono en el gobierno Petro, que parece reconocer el peso de la relación bilateral con la potencia norteamericana. Lo que realmente está en juego. Más allá de los titulares, lo que se está negociando es el futuro de miles de millones en cooperación internacional, especialmente en temas de seguridad, narcotráfico, migración y comercio. Es el principal socio comercial de Colombia y también su principal respaldo militar y financiero. Una ruptura real no solo afectaría la economía, sino que pondría en riesgo tratados internacionales, fondos de ayuda y estabilidad regional. En este contexto, las disculpas diplomáticas son una jugada pragmática, no ideológica. Internamente, esta crisis ha polarizado aún más la política nacional. Mientras la oposición acusa al presidente de poner en riesgo las relaciones exteriores por su ego y retórica, sus seguidores lo defienden como un líder soberano que no se arrodilla ante Washington. En redes sociales y en el Congreso, el tema ha sido explotado por todos los bandos. Pero lo más importante es que estas tensiones están afectando también la confianza de inversionistas y la estabilidad institucional. ¿Qué viene ahora? Claves para el futuro inmediato. El gobierno está en una encrucijada. Mantener una postura fuerte sin romper puentes. En los próximos días se esperan reuniones bilaterales para reconstruir confianza. Pero el daño reputacional ya está hecho. Washington seguirá vigilante. Petro, por su parte, necesita evitar más incendios si quiere conservar el apoyo internacional que necesita para financiar sus reformas sociales y su agenda ambiental. Todo dependerá de si mantiene la diplomacia por encima de la confrontación. Inflación. ¿Se controla o solo se disfraza? Junio trajo una cifra esperanzadora. Una inflación del 0,10%. Esto, después de meses de alta presión sobre los precios, parecía ser un alivio. Sin embargo, cuando miramos el panorama completo, la historia es diferente. La inflación acumulada en lo que va del año es del 3,74% y la inflación anual se sitúa en 4,82%, superando la meta del Banco de la República, que busca mantenerla cerca del 3%. En otras palabras, los precios siguen subiendo, aunque ahora lo hagan más lentamente. Este freno puede deberse en parte al menor consumo de los hogares, que han recortado gastos ante la incertidumbre y el desempleo. Lo preocupante es que una inflación más baja, si está acompañada de desaceleración en la economía, puede ser una señal de enfriamiento económico, no de recuperación real. Además, muchos precios sensibles como alimentos, transporte y vivienda siguen siendo altos. El ciudadano de a pie aún no siente el alivio. La pregunta que todos se hacen ¿es este el inicio de una mejora o una calma antes de una tormenta? Hoy el dólar abrió con una TRM de 4.054 pesos, pero cerró cerca de los 4.008. Este comportamiento refleja una realidad muy clara. Hay nerviosismo en los mercados. En Colombia, el precio del dólar no solo responde a factores internacionales, como el precio del petróleo o las tasas de interés de la Fed, sino también a la percepción de riesgo interno. Y en las últimas semanas, la crisis diplomática con Estados Unidos, la incertidumbre fiscal y la reforma tributaria han encendido las alarmas. ¿Por qué importa tanto el dólar? Porque influye directamente en los precios de los productos importados, desde tecnología hasta insumos para la producción agrícola, alimentos, maquinaria, combustibles y hasta medicamentos. Si la volatilidad del dólar se mantiene,
podríamos ver un efecto dominó en la inflación y en la confianza de los inversionistas. Y si Colombia pierde atractivo financiero, el dólar seguirá su camino ascendente, golpeando más duro a los bolsillos. Crisis fiscal, cuando gastar más no es gratis. Una de las decisiones más fuertes del gobierno fue suspender la regla fiscal. Esta regla establecía límites al déficit público, y su suspensión ha generado críticas en todos los frentes. El déficit fiscal proyectado para este año es del 7% del PIB, una cifra elevada que pone en entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las calificadoras internacionales no tardaron en reaccionar. Tanto S&P como Moody's bajaron la calificación crediticia de Colombia, lo que significa que el país ahora es considerado más riesgoso. Y cuando un país es más riesgoso, le prestan menos y más caro. Esto puede derivar en una mayor presión sobre la deuda externa, menos inversión extranjera y una menor capacidad del Estado para responder a emergencias. El gobierno argumenta que este gasto es necesario para sostener programas sociales, infraestructura y transición energética. Pero muchos se preguntan si esta expansión del gasto no es una bomba de tiempo que terminará explotando, justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Finalmente, el termómetro más revelador, la incertidumbre. El índice de incertidumbre política y económica, IPEC, de Fedesarrollo, subió a 280 puntos en junio, uno de los niveles más altos del último año. Este índice mide cómo perciben empresarios, inversionistas y analistas el futuro del país, y no están viendo señales claras. ¿Qué factores alimentan esta incertidumbre? Primero, la inestabilidad diplomática. Segundo, la reforma tributaria que aún no se conoce a fondo. Tercero, la falta de una ruta clara sobre el déficit y la deuda. En resumen, nadie sabe a ciencia cierta qué quiere hacer el gobierno con la economía en el mediano plazo. Y sin una narrativa coherente, se pierde la confianza. Colombia necesita urgentemente recuperar estabilidad institucional, claridad fiscal y señales que animen la inversión, porque sin confianza no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay país que aguante. Colombia está en un punto de quiebre. En política, enfrentamos tensiones diplomáticas que no solo afectan relaciones exteriores, sino también nuestra reputación global. Y en economía, vivimos una calma aparente que esconde desafíos profundos. Déficit fiscal, reformas impopulares y una confianza en los mercados que se tambalea. El futuro no está escrito, pero lo que sí es claro es que las decisiones que se tomen hoy, desde la Casa de Nariño hasta el Congreso, van a marcar el rumbo de millones de colombianos. Como ciudadanos, no podemos quedarnos mirando desde la barrera. Este es el momento de informarnos, de exigir transparencia y de entender que lo económico y lo político no son temas lejanos. Son nuestro día a día. Si queremos un país más estable, más justo y con oportunidades reales, tenemos que involucrarnos, participar y, sobre todo, no dejar que nos digan qué pensar, porque Colombia no se construye con discursos, se construye con decisiones.